¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a la clase de razonamiento matemático. Esta semana nos toca el tema número 3, que es operaciones matemáticas con tablas. Como recordarán, nosotros en la clase pasada habíamos hecho solamente operaciones matemáticas utilizando solamente símbolos, pero ahora vamos a adicionarle un nuevo elemento que son las tablas, más conocidas como las tablas de doble entrada. Bien, como dice aquí, está compuesto por una tabla de doble entrada, justo lo que te decía. ¿Qué significa una tabla de doble entrada? Que tiene dos entradas, obviamente, una en una columna y otra en una fila. Perfecto. Me dice además que se relacionan mediante un operador. ¿Y quién es ese operador? Viene a ser justamente el símbolo que nos va a representar a la operación, ¿no? Operador, en este caso, es la famosa estrellita. Muy bien. Bien, esta tabla tiene partes, obviamente. Esta columna es la columna de la primera componente. Esta fila es de la segunda componente. Obviamente ya dije que aquí está el operador y aquí lo importante, aquí está el cuerpo, que viene a ser el resultado que voy a obtener al operar la primera componente con la segunda componente. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Te voy a explicar cómo se desarrolla esta tabla, cómo hacerlo, porque es sencillo. Solamente hay que saber cómo colocar los números. Muy bien. Acá vamos a darle una lectura. Dice, para obtener el resultado de la operación, se ubica el valor del primer componente, luego el valor del segundo componente, y la intersección de ambos es la respuesta de dicha operación. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver aquí en el ejemplo para explicarlo mucho mejor. Mira, me dice aquí, observa la tabla que se muestra aquí y calcula el siguiente valor. Muy bien, aquí tenemos nosotros 1, estrellita 2, estrellita 3, estrellita 4. Como tú recordarás, lo primero que se opera son los paréntesis, ¿cierto? Bien, ¿qué está dentro de este paréntesis? Está 1, estrellita 2. Entonces voy a calcular primero esto. 1, estrellita 2. Y luego voy a calcular 3, estrellita 4, que está también dentro de un paréntesis. A ver, entonces, si a mí me pide calcular 1, estrellita 2, entonces este 1, voy a decir, es mi primera componente. Y 2 es mi segunda componente. Y lo que voy a hacer es buscar mi primera componente, que es 1, en la fila que es de las primeras componentes, esta columna. ¿Dónde está 1? Aquí está 1. Muy bien. Y luego busco al número 2, que es de las segundas componentes, aquí en la fila. Sería aquí, ¿verdad? 1, primera componente, y 2 en la segunda componente. Listo. Lo que voy a hacer ahora viene a ser lo siguiente. A ver, vamos a poner aquí el celestito. Aquí lo borramos y decimos, primera componente, ya, porque dije que era la primera componente. Es esta, es la primera componente. A ver. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Primera componente viene a ser esta de aquí. Y la segunda componente viene a ser 2. Esta de aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es marcar primera componente y la segunda componente. 1 y 2. Y el resultado va a ser la intersección. ¿Dónde se intersectan ellos? Ya, profesor, eso se intersecta. Lo ponemos aquí, se intersecta en el número 2. Entonces, eso significa que 1, estrellita 2, vale 2. Lo escribimos aquí. 1, estrellita 2, eso equivale a 2. Muy bien. Ahora resolvamos 3, estrellita 4. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar ahora de color a verde. Decimos lo siguiente. 3, estrellita 4. Primera componente, 3. Primera componente, 3. Excelente, 3. Segunda componente, 4. Segunda componente, 4. Y lo hago para abajo. Dime tú, ¿dónde se están intersectando? 3 y 4. Ya se están intersectando en 2, ¿no? Muy bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner aquí en 2. Uy, ¿qué pasó aquí? Vamos a poner aquí circulito. Tú te vas en rojo, muy bien. En 2, ¿verdad? Se intersectan en 2. Significa que 3, estrellita 4, 3 con 4
me da 2. Listo. Eso es lo que vamos a poner aquí. 3 estrellita 4 vale 2. Muy bien. Entonces ya calculé los paréntesis. 1 estrellita 2 vale 2. 1 estrellita 2 vale 2, ¿no? Y 3 estrellita 4 vale 2 también. Y lo vamos a reemplazar ahora porque la estrellita que estaba aquí bajó. Y tengo finalmente 2 estrellita 2. ¿Cuánto será 2 estrellita 2? Ah, ya. Entonces vamos a utilizar finalmente para calcular la respuesta final 2 estrellita 2. Agarramos el 2, primera componente, y el otro 2 como la segunda componente. ¿Dónde se están cruzando? 2 estrellita 2. Se están cruzando justamente en 1. ¿No? Vamos a poner aquí en rojo. Se están cruzando en 1. ¿Qué significa? Significa lo siguiente, que 2 estrellita 2 equivale a 1. Listo, esta es la respuesta, no hay nada más. Esto vale 2, esto vale 2 y 2 estrellita 2 equivale a 1, ¿no? La respuesta vale 1. Listo. Eso es todo, chicos. Como verán, solamente el truco es en saber utilizar esta tablita y ya te puedes dar cuenta que es sencillo, ¿no? Primera componente siempre en la columna y segunda componente siempre en la fila. Muy bien. Te invito a que desarrolles la práctica dirigida para que puedas comprobar tus claves con el próximo video. Nos vemos, chicos.